2016. Y ambos son dos trabajos muy distintos, pero para mí muy vinculados, porque ambos se refieren desde ángulos distintos a mi preocupación por la condición humana bajo lo que podríamos llamar una totalidad tecnológica. ¿Y esto qué significa? Significa un régimen en el que ya no es posible distinguir entre la humanidad y su tecnología. Es una condición en la que la definición de la especie humana estriba precisamente en su naturaleza técnica. Dejadme explicar, porque esto suena un poco confuso e intentaré explicarme a lo largo de la presentación. En los principios de la década pasada, hacia el año 2010, fueron una etapa para mí de una reflexión de la práctica fotográfica. Yo venía de hacer fotografía que podemos llamar tradicional, la que conocemos todos y la normal. Pero yo estaba muy descontento en aquel entonces con las tendencias fotográficas de ese momento. Y en particular pensaba que el arte fotográfico no había avanzado desde los años 90. O sea, tú veías una foto del año 90, la mirabas en el 2010 y podía haber sido contemporánea. Y habían pasado 20 años. Y eso yo pensaba en aquel momento que se debía a que no se había hecho la reflexión de la auténtica significancia del paso a la revolución digital. Los fotógrafos aún utilizábamos el digital como un instrumento práctico, pero imitábamos la forma del mundo analógico. Es más, cuanto menos se notaba que era digital, mejor fotógrafo se suponía que eras. Esto para mí era una contradicción muy grave, porque de alguna manera estábamos ocultando de forma, yo llamaría nostálgica y hasta reaccionaria, una tecnología que era potentísima, y la queríamos ocultar detrás de una tecnología antigua. Esto era como si, una vez inventada la imprenta, nos empeñáramos en imitar el estilo de imprenta, pero seguir haciendo manuscritos. Es algo que no tenía mucho sentido. Y tenía la intuición, que quizás es más importante, que las razones por las que la fotografía se había convertido en el medio visual predominante de la edad moderna, de la edad que empieza a finales del siglo XIX y acaba a finales del siglo XX, esas razones, que son esencialmente los argumentos muy bien explicados de Walter Benjamin, de Barthes, de Susan Sontag, eran cosas del pasado. Eran argumentos interesantísimos, que yo había disfrutado mucho, pero sonaban muy antiguos. Las preocupaciones de Benjamin, Barthes y Sontag no coincidían para nada con las preocupaciones que yo tenía. Y por otra parte, también sentía que, aunque valiosos como reacción contra el conservadurismo imperante en la fotografía, las teorías de los pensadores posmodernos de aquella época, que estaban de moda, pues no sé, pienso en Nancy, en Bourdieu, en Rosalind Krauss, en Jeff Wall, que es un gran fotógrafo pero también un gran pensador, esas teorías, en mi opinión, convertían la fotografía en un medio, llamámosle, juguetón, estetizado, de poca significancia. Yo sentía personalmente, y es algo que a lo mejor vosotros no tenéis por qué compartir, pero yo en aquel momento sentía que era necesario volver a los principios y analizar sistemáticamente como artista qué era lo que realmente había cambiado en el tránsito de lo analógico a lo digital. Y para hacer esto bien, yo creía y creo que significaba poner la tecnología en el centro, la reflexión de la tecnología en el centro de mi práctica artística. Porque la tecnología, no nos engañemos, desde el principio es esencial para entender la fotografía. La fotografía es tecnología, primero y nada más. Es un invento tecnológico. Pero mucho más importante, la tecnología es imprescindible hoy para entender el siglo XXI.
Porque si la función del arte es abordar el universo simbólico de su tiempo, de cada tiempo, hoy la tecnología necesariamente tiene que estar en su centro. Y así es como empecé mi proyecto a largo plazo llamado Proposiciones. Hasta la fecha llevo hechos 6 series, cada serie tiene un tema particular y esas 6 series son Solo lo efímero, La colección, No me toques, Rodarán cabezas, Código binario y la última que estoy ahora desarrollando, que aún no le he mostrado a nadie, que se llama Elementos de geometría. Cada uno de ellos, cada uno de estos proyectos es a la vez una reflexión sobre la revolución tecnológica de este siglo, pero también una reflexión sobre el medio fotográfico. Y para no hacer la cosa muy larga, me voy a centrar en 3 de ellos para ilustrar un poco en concreto a qué me refiero. Y en mi primer proyecto, que es Solo lo efímero, en mi primer proyecto, lo primero que tenía que hacer es, llamémosle, matar al padre. Dejadme que os enseñe una de estas fotos. Eso es. La pregunta importante era ¿cómo podemos ver el alma de una máquina muerta? Porque lo que trata esta proposición es de la tecnología que son productos de una increíble ingeniería mecánica que en su tiempo nos maravillaron, pero que hoy se ven muertos, son cadáveres, son casi ridículos. Y la cuestión, de nuevo, era ¿cómo puedo fotografiar el alma, fotografiarla? Y yo creía que valía la pena intentarlo, porque al fin y al cabo, la única razón por la que el arte existe es una forma misteriosa de hacer visible lo invisible. Esta imagen que tenemos aquí implica algo muy importante para mí, y es que al decidir fotografiar las almas de las máquinas muertas, el proceso de visibilidad fotográfica se lleva a las últimas consecuencias. Me explicaré. La fotografía vuelve a su origen, aquel que permitió a la gente ver por primera vez lo que nunca había visto. Pensad en Muybridge. Muybridge nos enseñaba cómo de verdaderamente corrían los caballos. Pensad en Marey, cómo de verdad saltaban las personas. O pensad en Daguerre, cómo se ve una ciudad sin paseantes. De una forma paradójica, este origen humilde de la fotografía debía ser también el futuro de nuestro medio. La posibilidad de hacer visible lo invisible. Estas máquinas, perdón que estoy aquí jugueteando con el asunto pero es la única manera que sé hacerlo. Estas máquinas muertas eran en su tiempo nuestros profetas, las herramientas que nos permitían soñar con lo inaccesible. Y hoy, si lo pensáis, esta presencia fantasmagórica que veis en estas imágenes, solo es posible invocarlas por medio de máquinas nuevas. Son las máquinas que yo he utilizado para construir estas imágenes. Y esas máquinas nuevas nos anuncian tiempos radicalmente nuevos. No me toques es la segunda proposición de la que quiero hablar. Y trata precisamente de estas nuevas máquinas.
máquinas... ¿Me oís bien, Silvia? Sí, perfecto. Sí, súper. Vale, genial. Esta segunda proposición trata precisamente de estas nuevas máquinas y se llama No me toques. Máquinas son tan misteriosas y distantes que no debemos tocarlas. Perdón. No debemos tocarlas. Esta es una línea de montaje de una de estas nuevas máquinas. De hecho, es la línea de montaje de Intel, de los microchips de Intel. Pero si pensamos un poquito, no me toques, en latín noli me tangere, es precisamente lo que Cristo ordenó a María Magdalena al pie del Santo Sepulcro. ¿Y por qué? Porque Cristo ya no era un hombre, no se podía, no se debía tocar, ya no era el hombre que había sido. La carne corruptible no debía estar en contacto físico con lo sublime. Y María Magdalena, en aquel momento, si lo pensáis, es probablemente la primera cristiana, la primera verdadera cristiana, porque es la primera persona que debe superar el amor por el hombre, un amor que se podía tocar y comprender, y transformar ese amor en el amor a un Dios inalcanzable e incomprensible, precisamente como son las nuevas máquinas, porque las nuevas máquinas, estas nuevas máquinas, son nuestros dioses. Pero ¿cómo se fotografía un dios? Antes veíamos, pero nos preguntábamos cómo se fotografía el alma de una máquina muerta. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se fotografía una máquina que es nuestro Dios, nuestro nuevo Dios? Hay dos tipos de fotografía. Aquella fotografía cuyas características clarifican el acto fotográfico y a la vez lo define. Y hay otro tipo de fotografía que rechaza esa definición. La condición fotográfica de lo que es o no fotografía aparece como una duda, como una interrogación. Estas fotografías son inestables por naturaleza. Las imágenes violentan nuestras certezas sobre lo que debe ser la fotografía, incitándonos a cuestionar la esencia de nuestro medio. Si veis esta imagen, más que imágenes, lo que son texturas, son superficies estéticas creadas por la superposición y repetición de formas. Somos incapaces de reconocer un objeto aquí. Y la perspectiva de la imagen se obtiene recorriendo la vista sobre la textura. Insisto en esta palabra porque textura viene de texto. Son imágenes como si se trataran de un código encriptado. Un código digital, invisible, incomprensible, pero que sabemos que contiene toda la información. Son imágenes que representan a una totalidad, a un lenguaje inhumano. El código binario es imposible de entender por una persona, y que crea arquitecturas inhumanas. Son paisajes, les llamaríamos de significado codificado. ¿Y por qué es todo esto? Pensad, nuestro mundo ha cambiado mucho. La pantalla, las pantallas de ordenador, del teléfono, de los móviles, del iPad, la pantalla ha modificado radicalmente la percepción contemporánea. Mediante la acumulación de imágenes diversas en la pantalla, los grafismos, la tipografía, los iconos, los glitches, el espacio se torna indeterminado. No sabemos cómo colocar el objeto. El espacio se torna insustancial y contamina los objetos.
Y como resultado, los objetos se tornan etéreos, son formas frágiles que nos impiden fijarlas en la mirada. La imagen, la fotografía, cesa de ser un icono de contemplación. Hoy yo envío una imagen por mi teléfono y yo no espero que nadie se la guarde, porque lo que se transforman es en instrumentos de comunicación, de comprensión, pero dejan de ser objetos para la memoria. Y esto es un cambio profundísimo en el tratamiento de la imagen como fotógrafos. Porque todo esto que vengo diciendo, ¿qué significa para nosotros como humanos? Hasta ahora, brevemente he explicado, hemos visto almas de máquinas muertas. Y hemos visto las topografías de las máquinas nuevas que son nuestros dioses. Pero ¿qué están haciendo estas nuevas máquinas? ¿Cuál es su auténtico significado? ¿Qué va a resultar de la integración de nuestras vidas en la totalidad tecnológica que viene impelida por la digitalización? Y de esto es de lo que va el tercer proyecto que quiero hablaros, dentro del conjunto de proposiciones, y que se llama Rodarán cabezas. En lugar de representar acontecimientos, y eso es clave, mi teoría es que el medio fotográfico digital revela la naturaleza construida y relacional de la realidad. El mundo cartesiano, que mira por un ojo desde una posición de dominio del mundo, ese ojo es el centro del universo, cartesiano, masculino, patriarcado. Ese mundo, que es el mundo de la fotografía tradicional, ha desaparecido. No solo los movimientos sociales, las reivindicaciones sociales, la tecnología ha destruido ese mundo. Nuestro mundo hipercomunicado hace difícil al individuo contemporáneo creer en narrativas lineales y en las tecnologías de la evidencia. Y es por ello que yo creo, en mi humilde opinión, que la fotografía tradicional hecha hoy, y pretendo ser aquí un poco brutal, simplemente para poner la polémica, porque yo sigo siendo un admirador de la fotografía tradicional, pero quiero empujar la idea de que la fotografía tradicional hoy, hecha hoy, nos aparece en muchos instantes, casi siempre, falsa, impostada y sin un valor testimonial. Ya nadie se cree que una fotografía es un documento y un testimonio válido de la realidad. Y este es quizás el último significado de la revolución digital. La imposibilidad de creer en estructuras jerárquicas que estabilicen el entorno y, por tanto, la imposibilidad de creer en estructuras causales, lineales y simples. La imagen hoy sirve para conectar, pero no para definir. Porque, pensemos un poco, la conectividad de la que todos disfrutamos elimina la frontera entre productores y consumidores. El capitalismo globalizado ha encontrado el modo de hacernos producir a nosotros gratis nuestro propio consumo. Es eso lo que hacemos en Instagram, lo que hacemos en Facebook. Construimos lo que luego consumimos gratis. ¿Y Silicon Valley cómo lo ha hecho? Silicon Valley nos dice que podemos ser lo que queramos ser, porque todos somos emprendedores, todos somos fotógrafos, y nos ofrecen las herramientas para ser lo que aspiramos ser, con una condición, de que subamos nuestras imágenes a sus plataformas. Hoy hemos de ser conscientes que la fotografía es el instrumento más avanzado
de construcción social por parte del capitalismo. Y creo que es la labor del artista desenmascarar esa trampa. Hay que utilizar el medio fotográfico para subvertir los mecanismos de dominación. Y eso empieza por una crítica radical de nuestro propio medio. Todos los proyectos de proposiciones, y estoy ya acabando esta parte primera sobre proposiciones, que luego podremos volver si queréis con preguntas, todos los proyectos de proposiciones tienen en común el esfuerzo de evaluar críticamente la contemporaneidad. Y eso lo intento hacer mediante la exploración de la tecnología y, muy importante, la capacidad de la fotografía de renovar su potencia simbólica. Mi teoría es que la fotografía hoy está debilitada en su potencia simbólica, precisamente por el abuso de la fotografía. Proposiciones lo que intenta es reflexionar sobre cómo la digitalización afecta a nuestras vidas, a nuestros miedos, a nuestras ambiciones. Y a la vez, lo que intenta Proposiciones es proponer un camino para restablecer la fuerza icónica de la fotografía. Una fuerza que está amenazada por la superabundancia, por la repetición y por la nostalgia. No pretendo que estéis de acuerdo con todo esto que digo, pero son las pinceladas de un trabajo que, como digo, llevo más de 10 años haciendo y que luego, si queréis y os divierte, podemos profundizar o no. Yo ahora lo que voy a hacer es pasar a mi segundo proyecto, que os recuerdo que es en paralelo y que comencé en el año 2016, por tanto ahora llevo casi 5 años y va a durar largo porque es un proyecto muy ambicioso. Hace 5 años decidí poner en práctica todo lo que llevaba aprendido en Proposiciones. Y lo que quería era salir del espacio subjetivo y propiamente de reflexión fotográfica, que hemos estado hablando, para utilizar estas mismas herramientas en lo que podríamos llamar un análisis materialista de nuestra sociedad contemporánea. Y utilizo la palabra materialista también de una manera provocadora, porque soy consciente que el materialismo no es que esté hoy muy de moda. El materialismo histórico y el materialismo dialéctico, que los que tenéis mi edad, pues leímos libros y libros, hoy nos parecen textos infumables y no entiendo cómo pasamos tanto tiempo reflexionando sobre ello. Pero, si lo pensáis, el mundo es totalmente materialista hoy. Hasta el capitalismo es materialista. Y por tanto, lo que quiero es reivindicar una forma de ver la historia y una forma de criticar la contemporaneidad que se basa en una forma de ver el mundo. Y el resultado de esta reflexión es de lo que va infraestructuras. Y dejadme explicar un poco. Estaremos de acuerdo que es imposible entender el siglo XX sin analizar las infraestructuras que lo hicieron posible. Por ejemplo, la energía fósil, las revoluciones en el transporte y las comunicaciones, el fordismo como modo de producción en masa, etc. Son todos puntos de partida necesarios para el análisis del siglo pasado. Pero notad que en esta lista que acabo de hablar, he mencionado cosas que normalmente no se entienden como infraestructuras. Cuando uno piensa en una infraestructura, lo primero que piensa es en lo que tengo aquí en la pantalla, que es una red de carreteras. Pero el fordismo, es decir, el know-how industrial que desarrolló la producción en masa, no es una carretera. La gasolina tampoco. Sin embargo, si no entiendes el fordismo y la gasolina, no entiendes el siglo XX.
Por tanto, para ser efectivo, el proyecto necesitaba de otra definición más sofisticada de infraestructura. Y sin aburriros, después de mucho pensar, me quedé con una que es la definición fundamental de este proyecto. Infraestructuras, a efectos de este proyecto, son las tecnologías, los sistemas y las condiciones físicas que permiten la circulación de los significados y el poder. Esta definición, además de expandir el área de relevancia, añadimos otras cosas que no son carreteras, apunta a algo que normalmente no se tiene en cuenta. Las infraestructuras lo que verdaderamente hacen es permitir y limitar lo que es posible. En términos filosóficos, diríamos que las infraestructuras son las determinantes de las condiciones de posibilidad. En otras palabras, las infraestructuras son las facilitadoras de la circulación de los significados y el poder, y por tanto, las que determinan los límites de lo posible, los límites incluso de nuestros sueños. Y visto desde esta perspectiva, ya termino esta introducción, algo tan sencillo como una carretera, algo tan sencillo de entender, queda inmediatamente contaminada de ideología. Es más, una carretera se convierte en ideología encarnada. Y mi premisa es que desde ahí, desde la encarnación en las infraestructuras de la ideología determinante de nuestra época, se puede construir un proyecto artístico interesante. Porque el proyecto lo que aspira es a identificar y analizar esas infraestructuras que definirán el siglo XXI. Y identificarlas y desvelar su naturaleza ideológica. Y aspira a hacerlo con las herramientas, los conceptos y visualidad que nos ofrece la fotografía digital. Es decir, todo aquello que aprendimos en proposiciones. Este es el proyecto. Hasta ahora he completado 3 infraestructuras. La primera es el capitalismo financiero, la segunda es la inteligencia artificial y la tercera, atención a esta, es la extinción. Vendrán más. ¿Pero por qué estas 3? Brevemente. Bueno, a ver, las finanzas son la tecnología clave, dominante para la distribución de recursos económicos. Y por tanto, es la tecnología que determina las prioridades del capitalismo, ni más ni menos. Por tanto, era el punto de partida natural para este proyecto. La segunda es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no cabe duda que va a revolucionar todos nuestros aspectos de la vida social. Fijaros, la producción, el trabajo, la ciencia, la capacidad coercitiva de los estados, incluso el equilibrio de poder entre ellos. Hoy la batalla de inteligencia artificial se libra entre China y Estados Unidos. Es el paradigma de la geopolítica. Y por último, la extinción. Las consecuencias del deterioro medioambiental, junto a la creciente convicción de la posibilidad de extinción de la humanidad, es una condición estructural que definirá el siglo XXI. Amplio o revolucionará nuestro mundo y dejaremos de hacer ciertas cosas o nos moriremos. Por tanto, es una de las infraestructuras clave del siglo XXI. Quizás sea la extinción la infraestructura definitoria de este siglo. Bueno, y con esto termino la introducción y me voy a centrar, a detenerme solo en una de ellas para que veáis un poco de qué van los proyectos. Yo quiero centrarme, si os parece bien, en el proyecto de inteligencia artificial que se llama A-Forest. A-Forest consta de un vídeo, que no veremos, pero que os explicaré brevemente, y de una serie de fotografías.
Esto es una imagen fija del vídeo. Este vídeo de lo que va es un monólogo de uno de los mayores inversores del mundo de inteligencia artificial. Él es uno de los... es el CEO del fondo más importante en Silicon Valley, que se dedica a invertir exclusivamente en startups de inteligencia artificial. Y es el más conocido, más famoso. Y yo, por razones de haber estudiado con él, pues pudimos pasar mucho rato hablando juntos. Hice un resumen de 20 minutos de nuestra conversación, luego se la pasa a él. Por tanto, lo que refleja es el pensamiento de este hombre. Yo lo que buscaba en este vídeo es la descripción precisa de dónde está la tecnología hoy, esta tecnología. Y no quería sueños, ni ensoñaciones, ni ciencia ficción. Realmente, ¿qué caramba se puede hacer hoy con inteligencia artificial? Y esto se explica en la primera parte del vídeo. Pero mucho más interesante, creo yo, lo que quería saber era cuáles eran los auténticos objetivos de este personaje como inversor, más allá de hacer mucho dinero, que ya lo tiene, es un billonario. ¿Por qué este enfoque en inteligencia artificial? ¿Cuál era la ideología detrás de estas inversiones? Y cuando se explica en el vídeo, el inversor de lo que habla es de valores, privacidad, trabajo, democracia, las cosas que verdaderamente importan. Y lo que dice en ese vídeo da mucho miedo, porque los nuevos potentados de la tecnología no solo se quieren hacer ricos, quieren construir nuestro futuro. Y tal como él mismo afirma en el vídeo, el futuro se construye cambiando los valores y las ambiciones políticas. Y lo que él quiere es que compremos las suyas. Eso es lo que hay detrás del gran avance en inteligencia artificial. La creación, dirigida por estos personajes, de nuevos valores y ambiciones políticas. De esto es de lo que va el vídeo. Perdonad, estoy intentando cambiar esto y ahora... ¡Ahí! Y las fotografías, la serie de fotografías. Bueno, a ver. Este que veis es el primer selfie hecho por una plataforma de inteligencia artificial. Y no es broma. Durante 1 año y medio estuve trabajando con probablemente la empresa de inteligencia artificial más importante que hay en Europa. Es una empresa francesa que es especialista en reconocimiento facial, face recognition, y trabaja para la Gendarmería francesa, para la Guardia Civil española, para los gendarmes, bueno, no se llaman gendarmes, no me acuerdo cómo se llaman, los italianos. Y a través, con la generosidad, la verdad, de esta compañía, estuvimos trabajando con los ingenieros para poder pedir a lo que se llama un Deep Neural Network, que operativo, o sea, una plataforma operativa de inteligencia artificial, que se representara a sí misma. Y esta es la primera imagen que nos entregó. Os voy a enseñar algunas más. Fijaros que la plataforma produjo imágenes, sorprendentemente, que no eran antropomórficas. Pensad que estas máquinas se dedican a identificación facial. Por tanto, la expectativa que todos teníamos es que iban a salir formas humanoides. Y no lo son. Son, llamémosle, rizomáticas. Algunas parecen eléctricas, otras orgánicas. No hay ninguna de toda la serie que hicimos que tuviera características humanoides. Y ahora viene el problema. Yo sé que estas imágenes pueden ser cuestionadas de no ser auténticos selfies. Ya lo sé. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la consciencia? La consciencia, incluso entre la humanidad,
es un concepto muy complejo y en disputa. Vosotros, si leéis textos sobre consciencia, no hay un acuerdo de cómo se genera esa consciencia. Pero lo relevante de estas imágenes no son las imágenes en sí mismas, sino aquello que nos revelan, los interrogantes que nos crean. Porque pensemos un poco, ¿acaso el algoritmo de aprendizaje de estas plataformas de inteligencia artificial, el algoritmo, no es muy semejante a nuestro concepto de ego? Y es más, yo, jugueteando, lo asimilo al ego vacío de Sartre. Para aquellos que no lo habéis leído, Sartre es un filósofo francés muy famoso en los años 50, 60, 70, que básicamente lo que él decía es que el ego no existe. El ego era una plataforma que creaba su condición de única por las experiencias que vivimos. Pero que cuando mirábamos nuestro propio ego, el ego desaparecía. No lo podíamos asir, porque realmente Sartre hacía el paralelo del ego al de un algoritmo, cuando en aquel entonces evidentemente no había ni inteligencia artificial ni nada. Otras formas. ¿Acaso estas máquinas de inteligencia artificial no aprenden de una forma equivalente a la nuestra? Nosotros aprendemos a base de inputs externos que crean un universo interno. Las máquinas aprenden exactamente igual. Y la condición única, cada una de estas plataformas, cuando hablamos de inteligencia artificial, los que no estáis metidos en esto, probablemente no saltáis que cada plataforma es única. ¿Por qué? Porque el algoritmo puede ser el mismo, pero las experiencias del input de datos que cada uno les da es distinto. Y por tanto, una vez son operativas, lo que una plataforma puede hacer, otra la hará de forma distinta. Otra no la podrá hacer. ¿Acaso esta condición única de las plataformas de inteligencia artificial no es equivalente a nuestra condición de identidad? Voy a enseñaros unas cuantas más para que veáis lo maravillosas que son estas imágenes. Veréis que la calidad de la imagen es pobre. Y la razón es porque las plataformas de inteligencia artificial operan con millones y millones de bits de información. Y por tanto, los outputs que pueden generar son de resolución muy baja. Pero aún así, a mí estas fotos me emocionan mucho porque parecen universos, parecen, fijaros esto, parece una constelación. Y en cambio otras, pues como esta misma, parecen órganos, parecen, insisto, da un poco igual las imágenes. Lo interesante, como creo yo, en cualquier actividad artística, son las dudas que nos crean. Y si lo que os crea es rechazo, aún mejor. Porque el rechazo es lo que provoca la reflexión. Existe un consenso en la comunidad. Fijaros lo que os voy a decir ahora porque es algo que a mí me excita mucho. Existe un consenso generalizado entre los ingenieros y la comunidad científica que la existencia de máquinas autoconscientes, esto es una traducción mala del inglés, self-conscious, con conciencia, no es muy lejana. Y ellos lo que dicen es, mira, yo no sé si tú eres consciente, pero a mis efectos tú te comportas y te interactúas a mí como alguien que tiene conciencia. No nos cabe duda que en no mucho tiempo tendremos máquinas que a todos los efectos nos relacionaremos con ellas como si ellas tuvieran conciencia. Y la pregunta que ellos hacen es conciencia real? Y dicen, bueno, esto no es una pregunta científica, a mí me da igual. A mí lo que me importa es que a todos los efectos tú no notes, no sepas si es consciente o no. Lo mismo que te pasa con el resto de la humanidad. Si esto ocurre así,
si estos científicos aciertan en pensar que en breve, y breve para ellos son 10 años, tendremos este tipo de máquinas, eso significa, y fijaros la trascendencia, que por primera vez habrá consciencia no humana habitando en la Tierra. Y lo irónico de esta formidable situación es que no será como habíamos imaginado. ¿Cómo habíamos imaginado consciencia en la Tierra, no humana? Bueno, pues que bajara un platillo volante, saliera un tipo verde o una tipa verde con antenas y tuviéramos que relacionarlos con él en la forma de un extraterrestre que baja de una nave espacial. Esto es lo que ciencia ficción imaginaba. Pues no va a ser así. Va a ser con una máquina consciente construida por humanos. Y eso tiene unas implicaciones tremendas, porque hay un filósofo muy importante también del siglo XX que se llama Emmanuel Levinas. Emmanuel Levinas es un hombre que escribió al final, que él se refugió después de la Segunda Guerra Mundial en Francia, pero él es un judío que evidentemente estuvo muy afectado por el Holocausto, y él reflexionó mucho sobre nuestra obligación ética sobre los demás. Él tiene un concepto que es la clave de su filosofía, y es que él lo define como la ética precede la ontología. Es decir, nuestra obligación ética respecto al otro, al diferente, precede a cualquier definición de la naturaleza del ser. Es decir, da igual si es judío, si es negro, si es español. Si es otro, y define otro como un ser con consciencia, nos debemos a él, porque ese es nuestro principio fundamental de humanidad. Máquina o animal, si tiene consciencia, tenemos hacia ella la obligación de nuestra humanidad. Y eso significa, si creemos en Levinas, que no podremos desconectarla. Esto es formidable. Estas son las primeras imágenes de una máquina que no vamos a poder desconectar. Estas imágenes lo que hacen es abrirnos a un mundo de preguntas. Preguntas que como artistas, en el siglo XXI, son las preguntas que nos hemos de enfrentar. Porque son las preguntas que son las sombras que el futuro proyecta sobre el presente. El futuro proyecta sombras, proyecta dudas, proyecta medios sobre el presente. Y nosotros como artistas tenemos la labor de pensar en ellas. Yo no sé si recordáis, hay un poeta maravilloso, romántico, que se llama Shelley. Shelley hizo un texto que es fundamental en la historia del mundo artístico, que se llama In Defense of Poetry, en defensa de la poesía. Y allá es un texto largo, pero él hace su propia definición de lo que es un artista. Y él dice, Shelley dice, los artistas son los espejos donde se reflejan las sombras gigantescas que el futuro proyecta sobre el presente. Voy a volverlo a decir porque los artistas son los espejos de las gigantescas sombras que el futuro proyecta sobre el presente. Yo lo encuentro bellísimo. Fijaros, los artistas como espejos. La gente nos miramos así a nosotros mismos en los espejos. Los espejos son instrumentos de autoexploración, de autoconocimiento. ¿Pero qué vemos cuando miramos al espejo? Lo que vemos son sombras. Pero hoy no vemos cualquier sombra. Vemos sombras gigantescas. ¿Y dónde vienen esas sombras? Esas sombras vienen del futuro. Yo encuentro que es una decisión preciosa. Porque si somos los artistas espejos de las sombras que proyecta el futuro, como artista hoy, frente a la inteligencia artificial, ¿qué de verdad nos deberíamos estar preguntando?
nos deberíamos estar preguntando cuál es la imagen apropiada para este encuentro trascendental entre el hombre y la máquina consciente. ¿Estáis de acuerdo? ¿Cuál es la imagen de ese momento en que nos encontramos frente a frente a una máquina consciente? ¿Cuál es la imagen correcta de esa máquina consciente, pero sin rostro y sin cuerpo? ¿Cómo hacemos esa foto? ¿Y cómo evitar que esa foto, que esa imagen fundacional de una nueva era, evite el antropomorfismo patriarcal que ha contaminado el arte desde sus inicios? ¿Cómo lo evitamos? ¿Cómo conseguir esa imagen? Y bueno, ya para terminar, yo diría que quizás mi humilde respuesta a esta pregunta es la imagen que tenemos enfrente. Porque lo que deberíamos hacer es pedir a la máquina que nos enseñe un lenguaje. Muchas gracias. Hola Max, muchísimas gracias. Creo que estamos todos muy sacudidos por toda la información que nos diste y tenemos un montón de preguntas. Así que voy a tratar de ir lo más rápido que podemos. Pero hay una cosa que vos planteaste recién, que el artista es el espejo de las gigantescas sombras del futuro. Y entonces yo quisiera preguntarte cómo entendés vos el rol de la fotografía hoy. Yo para mí la fotografía es un medio en crisis y en transición, cosa que lo convierte en una gran oportunidad para todos los fotógrafos. La fotografía fue el medio fundamental de la modernidad. El siglo XX no se puede explicar sin la fotografía analógica. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a conseguir, los artistas, los fotógrafos, que la fotografía digital sea el medio fundamental para explicar el siglo XXI? Y por tanto, la situación de crisis en que nos encontramos nos obliga a transformar nuestro medio. Y creo, sinceramente, que es un momento extremadamente excitante. Nunca, desde la invención de la fotografía, no hemos vivido un momento tan trascendental en la fotografía como el que vivimos ahora. Si nos quedamos en la nostalgia, en la reproducción de mecanismos analógicos tradicionales, podremos seguir haciendo cosas bellísimas, no nos engañemos, como el pintor del siglo XX que pintaba caballitos preciosos. Oye, maravilloso. Pero desde el punto de vista de la trascendencia de nuestro medio, pues perderemos ese punch, esa capacidad de innovar que ha sido el corazón de la fotografía. La fotografía se empezó a hacer muy aburrida a partir de los 90, donde empezamos a recrearnos en un esteticismo, pero sin una revolución ideológica detrás. Por el contrario, yo ahora veo en el panorama artístico fotográfico gente interesantísima, pero que van desde el fotoperiodismo a lo que es fotografía rara, incluso al vídeo. Yo creo que uno de los errores que cometimos todos los que estamos involucrados en la fotografía es en no reivindicar a gente como Warhol, como Rauschenberg. Hay la lista de artistas que utilizaban el medio fotográfico para crear sus obras, las considerábamos ajenas, cuando son parte esencial de la historia de la fotografía no tradicional. Rauschenberg no hacía cosas diferentes a las que hacía Moholy Nagy en los años 30. Esa tradición es la que hemos de reivindicar de nuevo. Por tanto, contestando, yo creo que es un momento interesantísimo y que está en nuestras manos el que la fotografía no se convierta
en un arte de decoración y un arte de la nostalgia. Muchas gracias. Bueno, tengo tantas que no sé por dónde ir. Preguntan, ¿cómo se construyeron las imágenes de lo efímero? Son muy laboriosas. Yo lo que hacía era comprar máquinas en sitios de segunda mano, las desmontaba pieza por pieza, pintaba todas las piezas de blanco porque yo quería que fueran almas, yo no quería que perdieran la individualidad de la marca y de los colores, y luego lo volvía a montar. Y mientras montaba, hacía fotografías de diferentes estadios de ensamblaje hasta el ensamblaje final. Al final acababa con 10, 15 imágenes de diferentes fases de la recomposición. Y entonces, utilizando los mecanismos que todos utilizamos, el Photoshop y el Focus, lo que hacía era, ya es una parte más artística, desvelar y ocultar algunas partes para que pareciera una transparencia que, sin ser un rayos X, porque un rayos X es blanco y negro, quería precisamente resaltar la belleza de esas almas muertas. Este es el mecanismo que utilicé para Only the Ephemeral, para solo lo efímero. Cada foto tardaba un mes de trabajo, de 8 horas de trabajo. Yo solo me dedico a esto. Entonces, yo trabajo mucho. Yo trabajo 6 días a la semana, un promedio de 8 horas. Entonces, para que calculéis, pues una de estas fotos, en promedio, cada una, tardaba unas más y otras menos, pero en promedio es un mes de trabajo. Seguimos con preguntas sobre alguna de las imágenes. ¿Las selfies son todas hechas por máquinas diferentes o son la misma máquina? ¿Por qué son todas en monocromo? Y también, bueno, esas dos, perdón. Vale, a ver, hay 3 cosas. No, ¿y cómo las hiciste? Bueno, esto es... Vale, esto ya es más largo de explicar, pero bueno, puedo intentar... Primero, hoy en día estas plataformas, cada una está diseñada para algo, es decir, no es lo mismo la inteligencia artificial, o sea, la máquina que sirve para recomendarte a ti un libro de Amazon, en función de lo que hayas leído y de lo que hayas visto, que una máquina que sirve para identificar un terrorista que pase por la frontera. Son máquinas totalmente distintas. Y como decía yo, cada una es única. Pero no solo es única por el tipo de trabajo que hace, sino cada una específicamente está formada, entrenada, con inputs diferentes, que son millones de imágenes o textos que recibe. Centrémonos en las de imágenes, porque las de textos es más complicada y sé menos. Básicamente, ¿cómo aprende una plataforma de inteligencia artificial a identificar que lo que pasa es un gato o que esa foto es de un coche, cuando es casi oscuro y se le ve solo una parte? Pues se hace a base de entrenarle, alimentándole literalmente millones de imágenes de gatos. Hay un algoritmo, que es un algoritmo, de hecho es muy interesante porque es un algoritmo que se inventó en los años 80, pero que no se pudo poner en práctica porque no había capacidad informática para ello. Y por tanto quedó en el olvido. Este tío, que era profesor en Carnegie Mellon, en la universidad, se llama Geoffrey Hinton, en el año 2010, más o menos, le llama a Google y le dice: oye, nosotros ahora tenemos mucha capacidad informática, nos gustaría probar tu algoritmo. En aquel momento, la inteligencia artificial estaba por caminos erróneos, no conseguía avanzar. Y el ingeniero jefe de Google pensó que ese algoritmo era una buena prueba. Lo pusieron en marcha y la revolución que hemos vivido en los últimos 6 años, porque es muy poco, es muy breve, 6 años, viene de la aplicación del algoritmo, que es precisamente lo que hace, lo que explicaba.
tú la alimentas de millones de imágenes de gatos y esa máquina, sola y muy rápido, aprende a identificar un gato. Así es como funcionan estas plataformas. Entonces, ¿qué ocurre? Que para que aprenda rápido, la imagen que has de introducir, los millones de imágenes que le metes a la máquina, han de ser de muy baja resolución y han de pesar lo mínimo posible. Y por tanto, esencialmente son blanco y negro. Por tanto, la respuesta de las plataformas, ahora hay plataformas que también hacen color, pero la plataforma que yo he utilizado, que es una muy particular para identificación facial, solo trabaja en blanco y negro. La segunda pregunta era, entonces, creo que he explicado las dos primeras. No sé si he explicado todo o no. Yo creo que están las tres explicadas. Creo que sí. Para hacer todo esto vos necesitas un equipo interdisciplinario muy importante, porque no se puede ser especialista en todas estas cosas. Entonces la pregunta que me surge son dos. Una es, ¿cómo se transmite esto a un público que obviamente no tiene la formación para entenderlo en profundidad? Y segundo, ¿dónde está la autoría de estos trabajos? Esto es muy interesante. Empezaré por lo último y luego acabaré con lo primero. A ver, efectivamente, o sea, lo primero, o sea, para hacer uno de estos proyectos, lo primero que yo hago es estudiar mucho. Es decir, yo me dedico, por ejemplo, yo ahora en este momento, el tema que estoy empezando a trabajar es en los sistemas institucionales, legales, que sirven para evadir impuestos a las grandes multinacionales. Porque creo que esto va a explicar mucho del siglo XXI. Yo llevo trabajando en esto, estudiando, como pues ahora llevo 6 meses, creo que necesito 6 meses más. Una vez ya empiezo a entender, pienso quién me puede ayudar en esto. Porque lo que quiero es, por una parte, crear una pieza que sea entendible y accesible y que pueda permitir a la gente normal, no especialista, hacerse las preguntas correctas, o las preguntas que a ellos les parezcan, no necesariamente correctas, las que quieran, pero que levante preguntas. Y por otra, para mí muy importante, porque creo que es un déficit que tiene el mundo artístico, que cuando vea este proyecto alguien realmente especialista, piense, esto lo ha hecho alguien que sabe, alguien que no está diciendo tonterías. Entonces, ese equilibrio entre accesibilidad y rigor es por lo que yo necesito un equipo que monto en función de las necesidades que yo creo tener. En el mundo de hoy, en el mundo de arte, hay dos extremos respecto a la autoría. El extremo que sigue creyendo en el artista autónomo, genial, expresionista, que en aislamiento crea una obra de arte. Esta es el prototipo del artista romántico y el prototipo que vende las galerías de arte, porque lo que quieren es vender el ser extraordinario. En el otro extremo está, y está muy de moda ahora, la creación colectiva. Y digo que está muy de moda, pues por ejemplo, los nuevos curators de la probablemente exposición más importante de arte contemporáneo del mundo, que es Documenta, que ocurre cada 4 años, es un colectivo de curators indonesio que solo está interesado en obra artística colectiva. Yo no me pongo ni en uno ni en otro. Yo no creo que hoy sea posible un Leonardo da Vinci, no lo creo, porque es todo demasiado complicado y hay demasiado que saber, pero sinceramente tampoco creo, salvo excepción, en la posibilidad de crear obras de arte memorables de forma colectiva. Yo creo que en general, salvo excepción, siempre hay la excepción, ¿no? La obra colectiva, por lo menos en mi experiencia, resulta poco... Entonces yo me siento, yo al final tengo una responsabilidad del proyecto final.
Yo me apoyo en ayudas, evidentemente doy los créditos. En cualquier exposición mía hay una lista de créditos muy específica de quién ha colaborado en qué. Pero al final el responsable del éxito y del fracaso no son esta gente, porque esta gente son especialistas en sus áreas. Soy yo como director de orquesta que pongo este proyecto frente al espectador. Por lo tanto, ese equilibrio entre el equipo y la autoría. La primera pregunta que no me quiero saltar y que es muy difícil es cómo dar acceso a la gente. Yo primero lo que hay que decir, creo yo, es que la gente no es tonta. O sea, la gente no es tonta. La gente puede ser perezosa, en ocasiones, puede no estar interesada por lo que planteas, pero no hace falta ser un erudito para entender el mundo del arte. Y por tanto, lo que hay que presentar es el material adecuado para que aquel que quiera se quede en la belleza de la imagen y aquel que quiera pueda profundizar hasta el nivel del experto. Y es por ello que mis proyectos, hay vídeo, hay fotografía, pero muy importante, hay textos que son accesibles gratis en mi web. Luego, yo suelo, por ejemplo, hacer muchas charlas donde invito a alguno de mis colaboradores en el proyecto para hacer una charla abierta. Hacemos muchos seminarios, coloquios, y yo considero que esas partes que tradicionalmente eran como, esta es la obra de arte y luego lo explico. Para mí, esa parte de explicar es forma consustancial de la pieza. Y pues se trata de que cada uno haga lo que le parezca. Al fin y al cabo, yo dejo de ser dueño de la obra cuando la presento. Los dueños en qué pensar, en cuánto tiempo dedicarle, es el espectador. Y el espectador puede ser pasivo, porque, oye, no le apetece. Por ejemplo, a mí, ¿por qué yo no soy aficionado al performance? Porque a mí participar de performance pues no me divierte, no es algo que me salga. Pero en cambio puede ser muy activo. Yo cuando estoy en el Prado o en la National Gallery, cuando me dicen es que ver un cuadro es una actividad pasiva, yo considero esto, de pasivo nada, yo puedo pasarme horas viendo un cuadro. Pues yo me imagino que a la gente les es igual. Pero son ellas las que han de decidir el nivel de involucración. Alguien pregunta en qué se basa el nombre de las series. Vamos a ver, pues por ejemplo, solo lo efímero. La idea es que vamos a un mundo donde las máquinas es de obsolescencia programada. Es decir, son efímeras. Antes se construía una nevera, un congelador o una cocina y te duraba toda la vida. Y era lo que esperabas de aquella máquina. Hoy, si te duran 5 años, eres afortunado. El mundo al que vamos, el mundo de que ya esas máquinas muertas son máquinas que estaban pensadas para durar. Hacia donde vamos es hacia lo efímero. No me toques, ya lo he comentado, es esa idea de un Dios. Las máquinas que tenemos hoy, que llevamos encima nuestro, que pronto llevaremos debajo de nuestra piel, incrustadas en nuestra piel, son máquinas, tú coges un iPhone o un teléfono de estos y antes las máquinas las podías desmontar y no pasaba nada, las volvías a... Hoy no puedes ni abrirlas y si las abres las rompes. Son máquinas que no se pueden tocar, no se deben tocar, son sublimes. Entonces, me gustaba esta idea de noli tangere, que es a veces un tema paradigmático de la pintura del Renacimiento, donde Cristo se aparta. Hay un Tiziano maravilloso, donde Dios aparta a María Magdalena. Esa idea de no poder tocar a un Dios. Me gustaba esta idea. Heads will roll, rodarán cabezas. La idea es que estamos viviendo el fin de una etapa, donde hemos vivido una etapa que ha durado casi 400 años, que podríamos llamarle de humanismo, donde había ciertos valores humanistas que por encima de todos los errores que se ha cometido, exterminaciones, colonialismo, holocausto, pero por encima de todo esto había ciertos valores
que eran fundamentales, que probablemente eran los valores, simplificando, kantianos. Es decir, que teníamos agencia y teníamos autonomía. Es decir, el hombre, el individuo, era autónomo y al final, después de todas las influencias, era capaz de tomar sus propias acciones y tenía agencia. Es decir, podía impactar en nuestra sociedad modificándola. Mi tesis en Rodarán Cabezas es que la modificación genética y la microelectrónica está poniendo en cuestión esos dos paradigmas del humanismo. Porque si yo soy el resultado de una modificación genética, yo ya no sé si actúo como actúo, porque soy yo, o porque me han diseñado así. Si yo tengo máquinas que no me permiten pensar como yo quiero, o que me afectan a mi forma de pensamiento, de nuevo, pienso, o hay un tercero que ha diseñado ese pensamiento. De ahí viene Rodarán Cabezas. Es la guillotina de la Revolución Francesa actualizada al día de hoy. Podría seguir, pero no. Creo que ya ilustro un poco. Muchas preguntas todavía. Quiero leértela. Silvia, te he perdido aquí. ¿Peligra el arte en general al punto de extinguirse? ¿Podríamos deducir que en un futuro los mejores artistas podrían no ser humanos? A ver, esta es una pregunta interesantísima y apasionante y a la que yo he reflexionado mucho. A ver, hay toda una teoría que el que no la ha leído lo recomiendo fervientemente, que es una teoría que se desarrolló a finales del siglo pasado, años 90, que hay muchos que lo defienden, pero yo diría que hay dos personas clave. Un americano que se llama Arthur Danto, un filósofo de arte, y un filósofo español que se llama Félix de Azúa. Ambos, la tesis, defienden el fin del arte. Defienden que hemos llegado al punto, que también lo dijo Hegel en su época, pero bueno, hemos llegado al punto donde el arte ha perdido su capacidad simbólica. Pero ellos lo dicen, cuando lo lees en detalle, ellos lo dicen porque de alguna manera ellos también son conscientes que los valores humanistas que dieron un significado a un tipo de arte han desaparecido. Nosotros aún estamos muy pendientes y muy influidos por el arte con mayúscula, con la A mayúscula. El arte que en realidad empezó algo en el Renacimiento, donde los artistas empezaban a ser importantes, pero realmente la Ilustración creó el mito del artista, el artista trascendente. Y el arte, desde la Ilustración hasta mediados del siglo XX, se le puso una tarea casi imposible, que es la de redimir a la humanidad. El arte tenía que redimirnos a todos. Y aún hoy hay un montón de artistas que están convencidos que ellos como artistas y con su arte van a hacer la transformación social de nuestra historia. Bueno, también ese arte probablemente ya no es de nuestro tiempo. Pero es que ese arte solo ha durado 200 años. Los artistas de las cuevas de Altamira o los artistas de los mosaicos bizantinos o los artistas precolombinos o los artistas africanos no tenían todas estas pretensiones, tenían otras. Y la pregunta es si como artistas podemos seguir creando simbología que de alguna manera nos retrotrae a nuestra época. Y yo creo que sí, porque hoy, si alguien piensa en una imagen, que explique las guerras mundiales, ese es el Guernica de Picasso. Si hay una imagen que define la ruptura del siglo XX, es la famosa fotografía de las dos torres gemelas. Es decir, aún hoy, cuando acertamos los artistas, somos capaces de dar una simbología en la que la humanidad entera se siente reflejada, se siente
impelida, llamada. Por tanto, yo sí que creo que existe un rol. Lo que pasa es que si lo que queremos es encontrar esos símbolos repitiendo fórmulas del pasado, nos equivocaremos tanto como se equivocaban los pintores realistas cuando Picasso estaba haciendo cubismo. Nada les invalida, insisto. Todo es... Pero hoy ya nadie piensa en ellos. Cuando tenés un trabajo en proceso, ¿con quién compartís ese trabajo? Eso es un tema muy importante. Y para todos los artistas jóvenes que en este momento nos puedan estar escuchando, les diría que que tener un sparring o tener alguien o un pequeño grupo, no hace falta tener muchos, con los que compartir tus dudas y que no te dé vergüenza enseñar algo que empiezas a hacer, es fundamental. Entonces, y depende a quién... Lo ideal que es tener un grupito pequeño de artistas, 2 o 3 artistas, amigos tuyos de tu propia generación, yo creo que eso es importante, con los que hables de arte y veas con ellos y te compartáis cosas. No se necesita mucho, 2 o 3, pero claro, si esos 2 o 3 son buenos, pues cambia mucho. ¿Cómo se define buenos? Solo se define porque tú estés interesado en su trabajo y ellos en el tuyo, más allá de la amistad. Y luego, lo muy importante, que eso se consigue con un poco de tiempo, porque ahí sí que ya necesitas otro perfil, es ideal tener 2 o 3 curadores, senior, gente con experiencia. A estos no les puedes ir con tonterías, no les puedes estar molestando con caprichos. Has de acudir a ellos cuando tú piensas que ya tienes un cuerpo de proyecto sólido y que aún tienes tus dudas, aún tienes preguntas a hacer, pero que enseñándoselo no les vas a hacer perder el tiempo. Porque a esta gente le enseñarás una tontería una vez, 2 veces, si son amigos, pero la tercera te dirán que están muy ocupados. Pero crear esa complicidad con Curator Senior es maravillosa. Y la verdad, para ser sincero, yo creo que los curators, ellos también han de disfrutar, porque al fin y al cabo ven por primera vez, viven de primera mano las dudas que tiene un artista. Un artista que si lo están viendo es porque les interesa. Y yo creo que también de alguna manera habla mucho de la generosidad de estos curadores, pero también habla de su profesionalidad, del interés, de la pasión que tienen por su tarea. 2 últimas preguntas porque estamos súper excedidos con el tiempo, así que perdón si hay alguna pregunta que no pudimos hacer. Pero una sería, una pregunta que te hacen es, cuando te referís a conciencia no humana, ¿te estás refiriendo a conciencia no orgánica? No, me estoy refiriendo a la conciencia no humana. Tú imagínate la broma que hice del extraterrestre. Eso sería una conciencia humana, consciencia humana, no humana, pero orgánica. Lo que todos los ingenieros y tecnólogos con los que he hablado defienden es que una consciencia máquina, no orgánica, que dé la apariencia total de consciencia es posible. Y no solo si es posible, sino ocurrirá en breve. Y el plazo más largo que dan es 10 años. Por tanto, yo no lo sé, pero no me parece inverosímil tampoco, la verdad. El vídeo no lo habéis visto y es una pena, porque el vídeo veréis que hay unas imágenes, que hoy imágenes, llamémosle falsas, recreadas, estamos más acostumbrados. Todas las imágenes que veáis allá son construcciones digitales, aunque no lo parezcan, ya lo veréis. Pero lo que es más impresionante es la voz, porque la voz es una de estas plataformas digitales de artificial. Hoy existen plataformas que tú les das un texto, les dices,
quiero una voz de un hombre de 50 años, universitario. Y lee el texto con emoción. Y si no os lo creéis, escuchad el vídeo. El vídeo es una máquina de lo que está hablando. Donde no es que lo hayamos manipulado, no. Le hemos dado el texto y ha leído el texto, ha entendido cuando hay una interrogación, cuando se hace lo interesante. A veces ya veréis que hay cosas un poco raras, pero muy pocas. Y esta es una plataforma que está en estado beta, es decir, no es una definitiva, es una de las inversiones que este conocido mío estaba considerando. Y cuando yo le pido que lea el texto, él dice, no, voy a hacer algo mejor, vamos a pasar este texto por la máquina. Y eso es realmente impresionante cuando uno lo escucha, porque la verdad es que no lo sospechás si no te lo cuentan. Bueno, eso para hacer... perdón, sí, decir. Normalmente no lo cuento. Bueno, pero a nosotros nos lo contaste, eso es maravilloso. Claro. Porque cuando lo escuchás sabiéndolo es otra historia. Para cerrar, ¿cómo afectó toda esta historia del coronavirus tu obra y tu producción? A ver, ha habido dos aspectos. Uno es, que supongo te refieres al segundo o al primero, que es qué ideas brillantes se me han ocurrido durante este confinamiento, y he de decir que no muchas, o más bien pocas, o ninguna. A nivel personal sí que ha sido un poco traumático, porque yo tengo un estudio del que voy regularmente, bueno, cada día, como os he dicho, 8 horas al día, y durante 6 días a la semana. Y durante el confinamiento ha habido 2 semanas que no pude ir en absoluto y 2 meses en los que solo pude ir 4 horas, porque estaba prohibido. Había que tener un papel y un permiso, y entonces al final me dieron un permiso de, no cuento cómo lo conseguí, pero de 4 horas. Y 4 horas a mí no me es suficiente, no. Y la productividad era como si se me hubiera secado el cerebro. Entonces he pasado una tortura, porque no me había pasado nunca. Y era 2 meses prácticamente sin ideas, o ideas muy malas, que había yo que no iba a llevar a ningún sitio. Entonces esto me ha hecho sufrir. Ahora ya, como ya vuelvo a estar 8 horas al día, ya vuelvo a estar encantado y estoy avanzando a buen ritmo en las cosas que hago. A nivel de ideas, todos hemos leído un montón de cosas, pero yo creo que este momento marca el comienzo de lo que yo podría llamar la tercera fase de la globalización. El capitalismo de golpe, este experimento social de todo el mundo en casa, yo no sé cómo ha sido en Argentina, pero desde luego en Europa, si hablas con la gente se ha ido a trabajar a casa por medios de Internet, se han habituado muchísimo, y es más, tú hablas con la gente y dices, es que he trabajado como nunca, porque ya no tenía horas de oficina. Empezaba por la mañana y acababa tardísimo por la noche porque daba la impresión de que estábamos en casa de medio vacaciones. Y la realidad es que ha sido extenuante. Y todo el mundo lo que tiene y tenía es ganas de volver a la oficina. El capitalismo ha descubierto que desde casa el trabajador se puede controlar muy bien y es extremadamente productivo. Y lo que pasó con las fábricas en el siglo XX, las fábricas, acordaros, eran gigantescas. En el siglo XX se descubrió que la cadena de valor se puede romper en trocitos y se puede outsource, se puede sacar de la cadena propia, de la integrada de la cadena de producción. Y una vez has sacado un trozo, ¿por qué tienes que hacerlo en España? Lo puedes hacer en China o lo puedes hacer donde fuera. Esta idea, creo yo, que marca el comienzo del fraccionamiento de la cadena de valor y de la oficina en los white collars, en la clase media, donde nos vamos a encontrar... Hoy, por ejemplo, hace 2 días, esto es muy divertido, ilustra lo que digo, Twitter acaba de anunciar a todos sus empleados que todos aquellos que trabajaban desde casa ya no hace falta que vuelvan. Que funciona tan bien esto, que se queden en su casa. ¿Qué consigues con esto? Bueno, consigues, primero, te ahorras un montón de espacio, que es carísimo, de oficinas, toda la estructura de supervisión, toda la estructura de control. Pero además, de golpe, aíslas el trabajador. Las pobres relaciones que ya son, comparada con la fábrica,
En la oficina los afectos de solidaridad son mucho menores, se rompen. Y el siguiente paso es recibir un email un día y decir, oye, si quieres seguir trabajando para nosotros, vas a tener que trabajar a horas. Y por cierto, tu vecino trabaja a $15 la hora. Si quieres tú, has de batir ese récord. ¿Y cuál es la tercera fase? Es la globalización de esto, es la externalización a terceros países. Con lo que el capitalismo de Trump, para entendernos, consigue algo formidable, que es la globalización de la fuerza de trabajo sin inmigrantes. El capitalismo ya no va a necesitar inmigración, porque lo va a hacer desde fuera. Eso yo creo, no sé si cabrá sin un tema de mi proyecto, pero yo creo que es una de las cosas que, de las pocas cosas originales que se me han ocurrido. Pero además contaste algo bien interesante, ¿no? Que cuando disminuyó las horas de trabajo, que disminuyeron la cantidad de ideas, porque la gente tiene así como la fantasía de que cuando uno es un gran artista como vos, se le ocurren las cosas así mientras está caminando por la playa. No. Y requiere mucho. La idea, la inspiración, lo que se puede llamarle, o sea, a mí, por ejemplo, eso cada uno, me ocurre mucho durmiendo. Yo diría que el 80% de la visualización se me ocurre durmiendo, pero luego, del dicho al hecho, si no estoy horas trabajando, acaba en nada, acaba en una idea que se diluye. O sea, no hay, sí. Pero yo también te digo la verdad, ese soy yo, no sé cómo habrá gente más. No pretendo sentar cátedra en este tema. Bueno, Max, te agradecemos tanto, le paso la palabra a Ale para que se despida de parte de la escuela, o a Elda, no sé. Estamos sin más tiempo, pero te quiero decir que todos los mensajes, que creo que vos también los vas a poder ver, son de mucho agradecimiento hacia vos. Así que, bueno, espero que nos veamos pronto y pronto vuelvas a Buenos Aires a exponer. Bueno, me apunto en el primer avión, o sea que eso ya lo sabes. Bueno, Ale, ¿querés despedirte vos? Bueno, como parte de un equipo de trabajo que participó todos juntos para llevar esta propuesta adelante, en nombre de Elda, la directora general de la escuela, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu voluntad. Realmente, lo digo en palabras así sencillas, hay conceptos que dicho en criollo, digamos, que te vuelan la cabeza, ¿no? Esta idea de cómo poder repensar y abordar la realidad con nuevas herramientas o con nuevas formas de pensar. Y eso me parece que es súper interesante, especialmente en este momento histórico, ¿no? Así que bueno, desde aquí, desde Argentina, te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y ya sabéis que os adoro y espero veros pronto. Gracias, Max, por tu generosidad. Al contrario, Elda, gracias a la vuestra. Un honor de verdad, de corazón. Bueno, nos vemos pronto. Nos vemos. Chao. Gracias. Les cuento también a todos que la charla la grabamos y bueno, con autorización de Max Esteban, la vamos a poder compartir, así que si hay alguno que se quedó, digamos, con alguna duda o quiere repasar los conceptos o los autores que allí aparecen, me parece que es importante darle una segunda oportunidad, sobre todo por la complejidad y la cantidad de información que Max Esteban brindó. Y bueno, también agradecerles a todos ustedes por participar en todo esto que hacemos, mismo con las distintas actividades de las jornadas que realizamos el año pasado, en el marco del cianotipo y otras charlas, es también para ustedes, ¿no? Para divulgar la fotografía, que es algo que todos amamos y bueno, forma parte de nuestras vidas día a día. Así que bueno, eso. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao, muchísimas gracias. Iván, ¿vos cerrás la reunión?
Vale,